Buenos días a todos, bienvenidos a el primer webinar en español del Behavioral Insights Team, creando comunicaciones efectivas en tiempos de crisis. Estamos muy entusiasmados de poder hacer este primer webinar en español para compartir los aprendizajes de nuestro trabajo en comunicaciones de COVID-19. Yo soy Mónica Wills, soy asesora principal en el Behavioral Insights Team y superviso nuestros programas internacionales desde la oficina de Londres. El día de hoy me acompañan mis colegas Alexandra y Marta, quienes se presentarán más adelante en el webinar y trabajan en nuestra oficina de Nueva York. Durante los últimos 3 meses en el Behavioral Insights Team creamos un equipo que se ha encargado de trabajar en temas de comunicaciones de COVID-19 exclusivamente. Y la idea de este webinar es compartir con ustedes los aprendizajes de ese equipo, de su trabajo con gobiernos, con entidades públicas, con entidades del sector salud y contarles un poco, más allá de los aprendizajes del trabajo, qué principios emergen de este trabajo que puedan llevarse ustedes después de este webinar para aplicar a su trabajo, a su contexto o a la lucha de COVID-19 en sus respectivos países. El día de hoy vamos a usar la plataforma Slido para recibir sus preguntas. Entonces, si quieren hacernos una pregunta, vayan a slido.com, que se deletrea slido.com, y usen el código #2216 o numeral 2216 para hacernos preguntas. Durante el webinar vamos a hacer una pausa en la mitad y una pausa al final para tomar algunas de sus preguntas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para empezar, voy a hacer un resumen muy breve sobre la pandemia del COVID-19 y más que contarles un poco sobre lo que probablemente ya saben de la pandemia como tal, quiero contarles por qué consideramos que el cambio de comportamientos es clave en la lucha contra el COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con algunos números. Al día de hoy, los casos reportados a esta mañana a nivel mundial llegan casi a 5 millones y hay más de 300.000 muertes confirmadas. Existen casos reportados en alrededor de 180 países, 188 países en el mundo. Y lo que inicialmente se consideró era un brote en la provincia de Hubei a finales de diciembre, es ahora esta pandemia global a la que nos vemos enfrentados todos. Con el propósito de controlar esta pandemia, gobiernos alrededor del mundo han ido introduciendo diferentes medidas sin precedentes, como por ejemplo los confinamientos, que han variado a nivel de severidad en diferentes países. La gráfica que les estamos mostrando en la diapositiva en este momento es un mapa creado por el Financial Times que muestra los diferentes niveles de confinamiento en diferentes países desde que se introdujeron las primeras medidas restrictivas en Wuhan en enero. Estas medidas de confinamiento pues, han impuesto restricciones a las libertades individuales, las personas ya no pueden salir o trasladarse como lo hacían normalmente, ver a las personas cercanas a ellas o limitó, por ejemplo, a quién podemos ver. Siguiente diapositiva. Después del surgimiento de casos, del surgimiento significativo de casos en Europa, en Asia y en Norteamérica, estas regiones parecen acercarse un poco más a ese codiciado aplanamiento de la curva, como alcanzando una meseta y en algunos casos están hasta reduciendo los números de casos de infectados. Sin embargo, hay aún muchos países en donde el número de casos se está incrementando y, por ejemplo, en la región latinoamericana hay bastante variabilidad con respecto al número de casos y el número de muertes en diferentes países latinoamericanos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora, como les decía al principio, les voy a contar por qué consideramos que el COVID-19 es en últimas un problema del comportamiento. Les voy a contar sobre los comportamientos específicos en los que nos hemos ido enfocando y las barreras que hemos ido identificando a esos comportamientos que consideramos deseables. Siguiente diapositiva. Estoy segura que no les tengo que decir que ustedes saben muy bien que a este momento no tenemos una vacuna para el COVID-19, no hay un tratamiento y que las estimaciones más recientes muestran que es probable que la vacuna se demore un año, año y medio. Entonces consideramos que en el momento actual
Una manera de detener la transmisión del COVID-19 es a través del cambio de comportamientos de las personas, tanto de los infectados como de los no infectados. Siguiente diapositiva. Y un primer paso para nosotros, en este caso, es identificar cuáles son esos comportamientos deseables en los que nos queremos enfocar. Entonces, por ejemplo, quedarse en la casa lo más que se pueda. Por ejemplo, mantener una sana distancia cuando salimos por productos esenciales y en ciertos casos hasta dentro de nuestros mismos hogares. Por ejemplo, lavarse las manos con frecuencia, de manera adecuada, toser al interior del codo o limpiar superficies constantemente y usar un equipo protector o mascarilla donde sea relevante. Y puede que algunos de estos comportamientos en una situación de confinamiento como en la que estamos todos ahora o muchos de nosotros ahora, puede que no parezcan tan relevantes, pero en el momento en el que se levanten esas medidas de confinamiento, esos comportamientos van a volver a ser relevantes y no aún más importantes de lo que son ahora. Entonces, por ejemplo, siguiente diapositiva, si tenemos que empezar a usar aplicaciones para detectar los casos, para capturar los síntomas, o por ejemplo, si tenemos que regresar a nuestros trabajos y tenemos que mantener distancia de nuestros colegas, es algo que no hemos hecho antes. En otros casos, los comportamientos, por ejemplo, los vamos a tener que reforzar y crear hábitos que ya tenemos, asegurarnos que esos hábitos se mantengan. Por ejemplo, el lavado de manos de manera adecuada y de manera frecuente. Y finalmente, hay comportamientos que no habíamos tenido que adaptar antes, que son nuevos para nosotros, como por ejemplo el distanciamiento social. Y yo como latinoamericana, y como me imagino que se sentirán algunos de ustedes, encuentro el distanciamiento social como uno de los comportamientos más difíciles, precisamente porque no puedo abrazar a la gente cercana a mí, porque no puedo tener ese contacto físico que tendría usualmente. Siguiente diapositiva. Entonces, ya una vez hemos identificado cuáles son esos comportamientos deseables y esos comportamientos en los que nos queremos enfocar, el siguiente paso es entender cuáles son las barreras a ese comportamiento deseable, tratar de entender por qué nos está dando ese comportamiento que quisiéramos ver. Para este propósito, trabajamos con un modelo que se llama el modelo COM-B, que se escribe COM-B, de la University College London, que desarrollaron unos investigadores como una manera muy efectiva para empezar a identificar esas barreras al comportamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el modelo COM-B mira qué hay detrás de que un comportamiento ocurra. Tiene que haber tres dimensiones. Por una parte está la capacidad, que las personas tengan capacidad, que tengan oportunidad y que tengan motivación. Les voy a dar un ejemplo para ilustrar esas tres categorías. En el caso de la capacidad, por ejemplo, en el lavado de manos, una de las barreras es que las personas puede que no sepan cómo lavarse las manos correctamente. Como por ejemplo al principio puede que todos solo nos estuviéramos lavando las manos así y lavarnos las manos por detrás o lavarnos los dedos de manera un poco más rigurosa. Puede que las personas, por ejemplo, no sepan que deben lavarse las manos 20 segundos o no sepan la importancia o que no sepan que el jabón, por ejemplo, desactiva el virus. Entonces puede que se estén lavando las manos de manera errónea y que crean que eso es suficiente. Con respecto a la oportunidad, que es una barrera un poco más estructural, por ejemplo, en el caso del lavado de manos, si yo no tengo acceso a jabón, si no tengo acceso a gel antibacterial, si no tengo acceso a, por ejemplo, agua, es muy poco probable que me pueda lavar las manos, no me puedo lavar las manos. Entonces, es tener la oportunidad de poder lavarme las manos. Y finalmente la motivación tiene que ver con las creencias que tengamos sobre, por ejemplo, el virus como tal o el lavado de manos. Entonces, por ejemplo, si yo creo que yo tengo menor probabilidad de que me dé el virus o de que si me da, me dé menos grave, sea menos significativo, entonces en ese caso es probable que yo me lave las manos menos o que no me las lave bien. Entonces, este modelo nos ayuda a identificar justamente esas barreras dentro de esas tres categorías y hemos desarrollado esta herramienta, una herramienta en línea para que ustedes también puedan usar este modelo con B a la hora de identificar barreras, que va a estar disponible en nuestra página por ahora en inglés, pero ojalá pronto en español. Eh, y puedan utilizar esta herramienta en línea para identificar barreras a los comportamientos deseables, como por ejemplo el lavado de manos. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Marta, que les hablará sobre cómo usar comunicaciones para promover el cambio de comportamiento. Senior en la oficina de Nueva York.
Science Team. Como podrán notar por mi acento, soy española y trabajo en nuestro portafolio de proyectos en América Latina. Hoy les voy a hablar sobre el trabajo que hemos venido realizando las últimas semanas, ya meses, evaluando campañas comunicacionales sobre COVID-19 y voy a presentar algunos de los hallazgos de este trabajo. Primero nos vamos a enfocar en cuál es el rol que las campañas comunicacionales tienen en la lucha contra el COVID-19. Siguiente diapositiva. Los gobiernos alrededor están utilizando campañas de comunicación para cambiar el comportamiento de los ciudadanos y para con ello tratar de reducir, como comentaba Mónica, la transmisión de COVID. Las campañas de comunicación tienen mucho potencial, pueden tener un gran impacto, pero son efectivas cuando vienen informadas por investigación de las ciencias del comportamiento. Siguiente diapositiva. Los comportamientos que los gobiernos se enfocaron en fue el lavado de manos al inicio de la pandemia. En este caso, los gobiernos buscaban que los ciudadanos nos lavásemos las manos más a menudo, que supiésemos cuándo hacerlo y cómo hacerlo de la manera correcta. Para determinar qué comunicaciones funcionaban mejor con una audiencia británica, desde el Behavioral Insights Team evaluamos 7 afiches de Corea del Sur, Singapur, Taiwán, España, Italia y la Organización Mundial de la Salud mediante una evaluación o experimento en línea con 3 adultos en el Reino Unido. El objetivo de esta evaluación era identificar cuáles fueron esos principios clave utilizados en los pósters o los afiches que tuvieron un mejor desempeño. ¿Y a qué nos referimos con desempeño en este contexto? Nos interesa saber cuáles diseños tienen mejores resultados en términos de la proporción de personas, de participantes en la evaluación que recuerdan el mensaje principal, qué diseños o afiches son evaluados positivamente por los participantes y para qué diseños una mayor proporción de personas o participantes tras leerlos declaran que tienen la intención de cumplir con esas recomendaciones en la comunicación. Todos los 7 diseños mostraban cómo lavarse las manos paso. Para evitar cualquier tipo de reconocimiento de marca, retiramos todos los logotipos y tradujimos aquellas comunicaciones que no estaban en inglés. Encontramos por medio de esta evaluación que 3 diseños tuvieron resultados particularmente positivos y son los 3 diseños que pueden ver ahora en la diapositiva. Y que tenían en común es el hecho de que afiches utilizaban infográficos llamativos, que tenían en general poco texto y que mostraban, como les comentaba, ese paso a paso del proceso de cómo lavarnos las manos. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre el cómo, la manera o la metodología que estamos empleando para comunicaciones de forma rápida y en línea. Utilizamos experimentos en línea, son una manera muy efectiva de evaluar comunicaciones y esto es particularmente importante en el contexto actual en el que hay muchas dificultades o hay poca posibilidad de desarrollar evaluaciones de impacto fuera de un entorno virtual. Además, las evaluaciones en línea tienen la ventaja de que el costo normalmente es menor y que por tanto podemos evaluar más ideas, distintas versiones de las comunicaciones, así hallar cuáles son más efectivas. Siguiente diapositiva. En BAT utilizamos nuestra plataforma de evaluación rápida en línea, Predictive, para evaluar cuál es la efectividad de las comunicaciones con participantes reales, pero en un entorno virtual. A la fecha, aproximadamente
30 experimentos en línea relacionados a COVID-19. Y una de las ventajas de Predictive es que nos permite evaluar comunicaciones con muestras grandes y representativas del contexto con las que estamos trabajando. A la fecha hemos contado con la participación de más de 30 adultos en el Reino Unido y 15.000 en Estados Unidos. Pero no solo podemos desarrollar evaluaciones rápidas en línea en estos países, sino también en casi todos los países en América Latina y en España. Usando Predictive también podemos ver cómo las comunicaciones son recibidas por distintos grupos demográficos, lo que nos permite determinar si hay algunos factores como la edad, el género o la ubicación de la persona que influyen en cómo van a recibir, cómo van a reaccionar a esas comunicaciones. Además, tenemos la flexibilidad técnica para evaluar distintos tipos de comunicaciones. Pueden ser imágenes, vídeos o audio, pero también simular, por ejemplo, páginas web, aplicativos o formularios de forma que tengamos un contexto más realista de lo que se diría la decisión que va a tomar esa persona. Empleamos Predictive para implementar ensayos controlados aleatorios, Randomized Control Trials en inglés, o que también son conocidos en entorno virtual como test A/B, y que son considerados el estándar de oro de impacto de políticas públicas. Y empleamos esta metodología porque nos permite causalidad, y es el determinar que si vemos diferencias entre las distintas comunicaciones, afiches que estamos evaluando, sabemos que se deben al diseño en sí de comunicaciones y no a otros factores. Asimismo, el realizar evaluaciones en línea nos permite tener resultados de forma rápida. Por ejemplo, muchos de los experimentos que les voy a presentar los llevamos a cabo en menos de una semana. Y esto es importante porque nos permite, por una parte, influir temprano en el proceso de diseño, pero tener resultados, evidencia e información a tiempo para la toma de decisiones, que como sabemos es algo importante dada la urgencia de la situación. Siguiente diapositiva. Cuando empleamos la eficacia de comunicaciones, hay 4 resultados principales que estamos midiendo. Primero, retención, y es retención de la información. Si los participantes recuerdan cuáles eran los mensajes clave de la comunicación, por ejemplo, que la comunicación les pedía que se lavaran las manos durante 20 segundos. También, hasta qué punto las personas entienden qué es lo que se les está pidiendo que hagan. Intención de comportamiento, y aquí es donde preguntamos qué van a hacer las personas en base a esta comunicación, cómo van a responder a una medida particular, y esto es interesante, nos ayuda a entender cómo las personas van a reaccionar a distintas medidas gubernamentales, y también, como comentaba Mónica al principio, esta importancia de identificar las barreras y el entender qué dificultades tienen para cumplir con esas recomendaciones. Y por último, medimos también sentimiento, que es cómo hacen sentir a las personas estas comunicaciones. Por ejemplo, si sienten increíbles o si sienten al ver esta comunicación que la agencia gubernamental se está tomando en serio, está preocupándose de la crisis del COVID-19. Siguiente diapositiva. Ahora en este diagrama les voy a presentar un ejemplo de lo que es un diseño experimental tipo de una evaluación en línea de comunicación sobre COVID-19. Este diseño es un ensayo y, como pueden ver, comenzamos con una muestra representativa de adultos que reclutamos para el experimento en línea y que los reclutamos en el país o en el contexto que usar. Estas personas son asignadas al azar, aleatoriamente, a diferentes versiones del afiche o de la comunicación. En este ejemplo, la primera versión
ahora está marcada en gris porque representa el grupo de control, que son las personas que verían la comunicación que normalmente enviaría el gobierno. Por así decirlo, es el status quo. Y pueden ver también que hay versiones alternativas, que serían esos distintos versiones o diseños de los que queremos evaluar comparándolas con esa primera comunicación de control. Tenemos en este caso 6 versiones diferentes que estaríamos evaluando y como regla de contar con al menos 500 participantes en cada grupo o brazo de movimiento, necesitaríamos al menos 3.000 personas para desarrollar esta evaluación. Mostramos a las personas el material de comunicación, el afiche, el vídeo y pueden ver todo el tiempo que deseen y a continuación le hacemos algunas preguntas en línea con las de resultado que estaba describiendo antes, que son sobre retención, comprensión, indicadores de comportamiento, de cómo se van a comportar las personas y finalmente les volvemos a mostrar la comunicación para preguntar sobre sentimiento, por ejemplo, si consideran que la comunicación es creíble. También recogemos retroalimentación cualitativa, entonces comentarios u opiniones de las personas sobre qué opinan de esa comunicación que les estamos mostrando y variables de modo. Les voy a explicar a continuación cómo utilizamos estas variables para hacer adicionales, pero que nos permiten el medir si nuestras comunicaciones tienen efectos en función a factores como la edad, el género, ingresos o la ubicación. Después de que la data haya sido recogida, de que hayamos implementado respuestas a estas preguntas, determinamos cuál es la versión de las comunicaciones que estamos haciendo que fue más efectiva. Para ello, a menudo ponderamos las medidas y esto nos refiere a todas las medidas de resultado tienen el mismo peso y hacemos esta ponderación para poder identificar cuál tiene el mejor desempeño a nivel global, tomando en consideración estas medidas de resultado que hemos descrito. Normalmente asignamos mayor peso a la retención o la comprensión, el hecho de si las personas recuerdan y entienden los mensajes clave, seguir de intención de comportamiento y, por último, el sentimiento. Sí. Para ejemplificar cómo es la práctica, ahora les voy a presentar un ejemplo de una evaluaciones que desarrollamos con el Departamento de Salud y de Asistencia Social del Reino Unido. Y creemos que esto es un buen ejemplo del impacto que este tipo de experimentos en línea pueden tener. Colaboramos con el Departamento de Salud para evaluar pósters o afiches que fomentaban el lavado de manos y el autoaislamiento. El Insights Team codiseñó los mensajes con el Departamento de Salud. Normalmente llevamos a cabo un proceso de co-creación con nuestras contrapartes y posteriormente los evaluamos predictive con una muestra de más de 12.000 adultos en el Reino Unido. A este análisis, a estos experimentos en línea, el Departamento de Salud estaba llevando a grupos focales. Y esto tuvo la ventaja de que nos permitió recoger en paralelo retroalimentación tanto cuantitativa, lecciones de estas evaluaciones en línea, pero también aprendizajes cualitativos de los grupos focales para así ir las comunicaciones, iterándolas y volviendo a evaluar las comunicaciones en predictive hasta llegar a la versión final que tuvo los mejores resultados. A lo largo de 4 días, en este caso, desarrollamos 3 experimentos en línea en predictive y como pueden ver en la tabla ahora en la diapositiva, estas evaluaciones nos ayudaron a ir a medir la eficacia comunicaciones, a ir mejorándolas y iterando hasta llegar al final. De hecho, en la línea superior de la tabla pueden ver que pasamos de la versión el 27 de febrero en que un 85% de los participantes en la evaluación
que el mensaje clave era lavar sus manos más seguido, a, en la última versión, un 96% de los participantes recordaban que el mensaje principal era lavarse las manos. Vimos una mejoría similar en los que recordaban que tenemos que lavarnos las manos por 20 segundos y sin embargo también pueden ver en la última línea que la acción de comportamiento fue más difícil de modificar. Los principios y los que íbamos hallando eran más efectivos, fueron incorporados en la versión final, a poder ver a la derecha en la diapositiva, y esta versión final en miles de localizaciones en el Reino Unido, tales como estaciones de metro, de bus, aeropuertos, hospitales, y de hecho si alguno de ustedes nos está viendo desde el Reino Unido, puedan reconocer esta última versión del póster o el afiche. Siguiente. Finalmente, les queríamos mostrar también unos de esos ejemplos de información cualitativa que podemos recoger mediante en Predictive. Y esta retroalimentación cualitativa nos ayuda a dar mayor profundidad a los resultados y explorar aspectos que a lo mejor no habíamos considerado en nuestras medidas de resultado principales. Por ejemplo, en este experimento de la se vio que la gente quería más información sobre qué formas de saludo todavía son adecuadas, todavía son pertinentes. Por ejemplo, si está bien dar la mano, o en un ejemplo relevante a la realidad de América Latina o de España, si aún podemos dar un beso en la mejilla. Y esta es información útil porque nos permite informar futuras comunidades y saber en qué áreas necesitamos hacer más énfasis. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, les voy a presentar, como les decía, algunos de esos hallazgos o de patrones que hemos a través de los distintos experimentos que hemos implementado en los últimos semanas y meses. Gracias a la escala de nuestras evaluaciones, hemos podido revisar datos de 11 experimentos sobre COVID-19 en los que han participado más de 20.000 adultos en Reino Unido. Y realizamos este metaanálisis, como les decía, de identificar patrones consistentes que podamos utilizar para diseñar futuras comunicaciones. Una pregunta clave que nos interesaba contestar mediante este análisis era si existen diferencias entre grupos demográficos en términos de qué tan propensos son, por ejemplo, a recordar lo que dicen las comunicaciones o a decir cumplir con las normativas sociales. Y esto es importante porque si determinamos que algunos grupos son menos propensos, por ejemplo, a recordar la información o menos propensos a decir con ella, eso puede ayudar a los gobiernos y a los tomadores de decisiones a focalizar nuestros esfuerzos y con ello esperemos contribuir a reducir la tasa de infección. Para comparar los resultados de estos 11 experimentos, construimos un puntaje estandarizado, que es muy similar, si se imaginan, a la nota de un examen, en el que vemos cuál es el porcentaje de respuestas correctas para una determinada categoría, por ejemplo, retención de la información, retención de comportamiento, cuáles son el porcentaje de respuestas que un participante respondió correctamente en una evaluación dada. Y ahora voy a mostrarles algunos de esos resultados del metaanálisis. Siguiente diapositiva. De los hallazgos que van a ver en el gráfico a continuación es que los puntajes de retención se distribuyen de forma distinta en función del tipo de orientación que evaluamos, que en este caso son 3 recomendaciones que son distanciamiento social, autoaislamiento y lavado de manos. El eje horizontal en este gráfico recoge el puntaje de retención, que como decíamos es la proporción de preguntas respondidas correctamente, y como pueden ver en estos 11 experimentos, las personas obtuvieron resultados muy positivos para las comunicaciones
entraban en distanciamiento social, y esto lo pueden ver por el área rosa del gráfico que está desplazada hacia la derecha, que se corresponde con los puntajes de retención más altos, mientras que las personas obtuvieron resultados un poco inferiores en autoaislamiento en naranja y en lavado en azul. Y esto es importante porque nos va a ayudar a entender qué mensajes está escuchando la gente, prestando atención a las personas, y también qué recomendaciones o qué instrucciones no están siendo comunicadas de la forma más efectiva posible. Siguiente. Un segundo hallazgo significativo que les queríamos presentar de nuestro metaanálisis es que la gente joven, y especialmente los hombres, tuvieron dificultades para recordar las instrucciones sobre COVID-19. En este gráfico pueden ver el eje horizontal y, de nuevo, el puntaje de retención en el eje vertical. Las barras azules representan a los hombres, mientras que las barras grises mujeres. Como pueden ver, cuanto más jóvenes son los participantes, peor es su puntaje de retención, y para todos los grupos de edad el puntaje de retención es más bajo para los hombres que para las mujeres. Una de las hipótesis a la hora de interpretar estos resultados es viendo esta diferencia por grupos de edad. Una de las hipótesis que teníamos al analizar los datos es el hecho de que las personas más jóvenes pasan menos tiempo leyendo los materiales. Entonces encontramos que los participantes que estaban en el grupo de edad entre 18 y 24 pasaban una media de 7 segundos leyendo los materiales o las comunicaciones que presentamos, mientras que entre los grupos de edad mayores de 24 años presentaba a 13 segundos. Creemos que esto se puede deber también al tipo de comunicación. La mayoría, como habrán visto y como van a ver también más adelante en la presentación de Alex, muchas de estas comunicaciones tienen un formato grande, son afiches, son pósters, y en muchos casos las personas más jóvenes están acostumbradas a consumir información de otra forma, en formatos mucho más cortos y directos, como pueden ser tweets. Siguiente diapositiva, por favor. Este gráfico es que tenemos resultados similares en intención de comportamiento, y especialmente los hombres son los que tienen una menor probabilidad de decir que van a cumplir con esas prácticas recomendadas que, como les comentaba, son respecto a distanciamiento social, autoaislamiento o lavado de manos. Y los mismos grupos que habíamos encontrado que tenían más dificultades recordando. Y en este caso, ¿qué puede explicar esto, ¿no? Esta menor probabilidad de decir que van a cumplir con esas recomendaciones. En primer lugar, nos planteamos si podría de que los grupos de edad más jóvenes se preocupen menos de COVID-19 y de cómo estar personalmente. Entonces, que esto genere una suerte de apatía de cara a las instrucciones. Sin embargo, hemos recogido también data sobre preocupación que les voy a presentar a continuación, y los datos no respaldan esta hipótesis o esta teoría. Otra explicación es que puede haber una confianza, que los grupos más jóvenes crean que entienden las pautas que se están dando y por ello pues, no se paren a leerlas, relacionado con lo que comentábamos antes del tiempo que dedican a leer o a entender estas comunicaciones. En la realidad no podemos estar seguros de qué factores están influyendo resultados, de por qué estamos viendo estas diferencias por grupo de edad, si es, y por género, resultados importantes a tener en cuenta, porque estos sugieren que necesitamos específicas y adicionales para comunicarnos con esto. Por ejemplo, estos resultados son del contexto de Reino Unido. En Reino Unido hay 7,4 millones de hombres entre 18 y 34 años. Entonces es un volumen importante de población que puede estar o no recordando o no cumpliendo con las recomendaciones contenidas en sobre COVID-19. No sabemos si estos resultados se van a replicar en otros contextos.
¿no? Y nuestra recomendación siempre sería evaluarlo y hacer experimentos en otros contextos, pero sí es relevante porque si esto se replica, si vemos los otros resultados en los contextos para otros países con poblaciones mucho más jóvenes, como en América Latina, este tipo de patrones pueden ser muy importantes. El siguiente. Como les anunciaba antes, que les queríamos presentar sobre el grado de preocupación de personas que participan en estas evaluaciones. En cada evaluación del tiempo le hemos ido preguntando a los participantes qué tan preocupados están sobre el COVID-19 y cuál creen que es la probabilidad de que ellos mismos se infecten con el virus. En el gráfico en el eje horizontal pueden ver las fechas que desarrollamos estas distintas evaluaciones y en el eje vertical el participantes que respondía a estar muy o extremadamente preocupado por la pandemia del COVID-19. La línea verde, que es vertical a la derecha, son los casos acumulados de COVID-19 en Inglaterra para cada una de estas fechas. Como pueden ver, hay picos y bajos. Notamos en particular un pico después del 23 de marzo, y esto es importante porque es la fecha en la que se anuncia el confinamiento en Reino Unido. Entonces, el fin de semana después de ese anuncio fue cuando más se incrementa la preocupación. Desde entonces, los niveles de preocupación se han ido estabilizando para los más jóvenes y han disminuido para los mayores de 25 los mayores de 25 años. Y si bien el nivel que tan preocupadas están las personas pues, es importante en sí mismo, también es importante porque puede afectar a cómo reciben o cómo reaccionan a las comunicaciones. Haciendo análisis adicionales sobre estos datos, lo que hemos encontrado es que quienes están entre los menos y los más preocupados sobre COVID-19, en los dos extremos, tienden a recordar menos detalles de las comunicaciones que ven. Y esto es un resultado que se mantiene aun cuando controlamos por el género, la edad, ingresos, educación o la evaluación en línea en la que participaron estas personas. Lo cual destaca la necesidad que pueden tener estos grupos de los menos preocupados o los más preocupados de desarrollar comunicaciones que verdaderamente sean eficaces para estos grupos y que tengan un mejor, en este caso, resultados a nivel de retención de la información y de comprensión. En la siguiente diapositiva, para terminar, os voy a presentar el resumen de estos resultados que hemos tenido en nuestro metaanálisis de experimentos a la fecha. Entonces, el primero de ellos es que ciertos tipos de información son recordados. En este caso, como les comentaba al comienzo, las comunicaciones sobre distanciamiento social son recordadas mucho mejor, esas recomendaciones, que las que se centran en autoaislamiento o en lavado de manos. En segundo lugar, que las personas más jóvenes, y en especial los hombres, tienen más dificultades recordando esas recomendaciones o instrucciones sobre COVID-19. Y esto nos sugiere también que necesitamos comunicaciones directas y cortas para comunicarnos con estos grupos demográficos. En tercer lugar, que también los más jóvenes, y especialmente los hombres, son menos propensos a declarar, a decir que van a cumplir con las recomendaciones, lo cual también indica que probablemente necesitamos campañas o comunicaciones específicas para estos grupos. Y finalmente, que el grado, qué tan preocupados estamos sobre el coronavirus, va a influir en cómo recibimos las comunicaciones, y en particular que quienes están en los extremos, los menos y los más preocupados sobre el COVID-19, tienen más dificultades recordando los detalles de las instrucciones. Y esto es todo por mi parte. Le voy a devolver la palabra a mi colega Mónica, que va a liderar la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos ustedes por todas las preguntas que nos han ido enviando. Hemos recibido un montón de preguntas. Es muy motivante ver el nivel de interés que tienen con el webinar. Tenemos unos minutos para preguntas, entonces más que responder las preguntas específicamente,
les voy a responder algunos de los temas emergentes que he identificado dentro de las preguntas que nos han hecho hasta ahora. Una de las áreas que veo tienen varias preguntas es, por ejemplo, el tema de la muestra, cómo conseguimos la muestra, qué tan representativa es y si hay una muestra, por ejemplo, para América Latina. En Predictive lo que hacemos es que usamos paneles de muestra que tenemos para alrededor de 60 países y entre esos están la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, si están interesados en un país en específico, escríbanos después del webinar y les podemos dar más información al respecto. La muestra como tal, tratamos de que sea lo más representativa posible de la población que nos interesa. Entonces, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, si queremos evaluar una intervención que sea representativa de esa población, tratamos de que la muestra de Predictive tenga balance en características que sean similares a las de la población del Reino Unido. Entonces, que tenga balance en términos de género, que tenga balance en términos de raza, de ubicación, de edad. De esta manera nos aseguramos que la representatividad de la muestra sea fiel a la población de interés. Entonces, esa es una de las áreas que identifiqué. También vi varias preguntas con respecto a si creemos que estas mediciones que estamos tomando a través de esta plataforma online se van a traducir en comportamientos en el mundo real. Y pues nosotros realmente reconocemos y aceptamos muy bien que está la brecha de intención-acción, que quiere decir que no porque alguien nos haya dicho que va a hacer algo, necesariamente, efectivamente, lo vayamos a ver como un comportamiento en el mundo real. Entonces, si vemos que el 90% de las personas nos dijeron que se van a lavar las manos, puede que no 90% de las personas terminen lavándose las manos. Lo que sí hemos identificado con Predictive es que la versión más exitosa en la plataforma online termina también siendo la versión más exitosa en el mundo real. Entonces, es decir, si esa versión que más llegó a que la gente recordara el lavado de manos o más llegó a que la gente comprendiera lo que les estábamos diciendo, esa también va a ser la versión que va a ser más exitosa, se va a desempeñar mejor en el mundo real. Y bueno, también vi algunas preguntas sobre qué plataforma usamos, si hemos usado plataforma de social media, de medios sociales, y qué diferencias tiene Predictive con, por ejemplo, otras plataformas como Facebook. La mayoría de los experimentos o todos los experimentos que han visto hasta ahora los hemos llevado a cabo a través de Predictive, que es nuestra plataforma de experimentación online. Y más recientemente hemos estado viendo si podemos hacer también experimentos con otras plataformas de medios sociales. La diferencia es que Predictive nos permite crear casi que simulaciones de ambientes virtuales dentro de la plataforma. Entonces, más allá de, por ejemplo, comparar los dos pósters, podemos, por ejemplo, simular cómo se vería una página web, podemos hacer que dos personas interactúen dentro de la plataforma, etc. Entonces, si les interesa saber un poco más de lo que podríamos hacer con Predictive, de nuevo, escríbanos después del webinar y con mucho gusto les pasamos más información al respecto. Y bueno, ya como en interés del tiempo, le voy a pasar ahora la palabra a mi colega Alexandra en nuestra oficina de Nueva York, que les va a contar un poco más de nuestra experiencia trabajando con el Servicio Nacional de Salud acá en el Reino Unido. Muchas gracias, Mónica. Hola a todos. Muchas gracias por unirse a nosotras hoy. Mi nombre es Alexandra de Filippo. Trabajo en la oficina de Nueva York y estoy encargada de la cartera de proyectos internacionales desde la oficina de Nueva York, incluidos muchos de los proyectos en América Latina que comentaba Marta. En esta parte del webinar me gustaría contarles un poco más de las lecciones prácticas que hemos aprendido al implementar estos proyectos, unos en el Reino Unido, otros en Estados Unidos, y resumir algunos de nuestros hallazgos. Siguiente, por favor. El primer aprendizaje, como siempre, es que cuando se estén preparando para hacer una comunicación con una cierta audiencia, es crítico ponerse en los zapatos de la persona que va a recibir ese mensaje. Nosotros comenzamos por preguntarnos si esta población siquiera recibir mensajes o consejos del Departamento de Salud y Asistencia Social en sus teléfonos, ya que es un canal bastante privado. Usando la plataforma Predictive, de la cual hemos hablado bastante, encuestamos aproximadamente a 600 personas y encontramos que el 85% de estas personas estaban felices de recibir consejos directamente del gobierno y aproximadamente el 60% indicó que le gustaría recibir un mensaje cada 2 días. Con esta información nos sentimos cómodos de que este era un buen canal para llegarle a las personas. De todas formas, mantuvimos una opción para salirse fácilmente, respetando la minoría de personas que hubiera preferido no recibir mensajes. Entonces les voy a hablar de 2 campañas en particular, ambas por mensaje de texto.
en el Reino Unido que tenían dos poblaciones objetivo bastante diferentes, pero ambas muy importantes. La primera estaba destinada a personas que ya habían mostrado síntomas de COVID-19 y las cuales necesitábamos que se autoaislaran por lo menos 7 días. Y la segunda población objetivo eran personas con vulnerabilidades médicas o que tenían ciertas condiciones o estaban tomando medicinas que las hicieran más vulnerables para aconsejarles que se autoaislaran por lo menos 12 semanas. Siguiente, por favor. Como siempre, cuando comenzamos una campaña de comunicaciones o una estrategia, siempre comenzamos de las ciencias del comportamiento. Así que los mensajes que diseñamos se vieron influenciadas por los estudios de qué funciona y qué no funciona. El primero de estos principios es el explicar el porqué de nuestras recomendaciones. En este caso, por qué es importante quedarse en casa 7 días o 12 semanas. Y es que estudios recientes en el impacto psicológico de la cuarentena demuestran que el proveer una justificación clara para las medidas de autoaislamiento pueden proteger la salud mental y el bienestar de las personas. Así que era súper importante decirles por qué. El segundo principio que utilizamos fue el compromiso social y la corresponsabilidad. Estudios que demuestran que al comprometernos, sobre todo con un amigo, amiga, familiar, alguien conocido, a tomar una acción, hace más probable que lo terminemos haciendo, que lo cumplamos. Y eso puede ser porque entre amigos o entre familiares podemos hacernos seguimiento o podemos decirnos, oye, eso como que tú habías dicho que no ibas a salir, ¿por qué estás saliendo? Entonces, como ven este mensaje, le pedíamos a las personas que le escribieran a un amigo o amiga familiar diciéndoles que iban a quedarse en casa. Y este principio puede ser sumamente importante en América Latina, donde los lazos sociales son tan estrechos. Entonces, es importante que podamos ver cómo podemos usar esas redes sociales que ya existen para que las personas se comprometan, pero también para reemplazar el contacto social que es tan importante y que a los que a todos nos está haciendo tanta falta. Así que es un principio, creo que es bastante relevante para nosotros. El tercer principio que utilizamos bastante es la idea de ayudar a la gente a planificar o a truncar el tiempo en pedazos o en segmentos más manejables. Hay estudios que demuestran que cuando planeamos a futuro, visualizamos cómo vamos a hacer una acción y comenzamos a resolver posibles problemas que se nos presenten. Entonces, al pedirle a las personas que planificaran una rutina, trataran de mantenerse lo más cercano a lo habitual, tratábamos de ayudarlos a planificar. También fue importante destacar hitos o metas intermedias para generar momentos de gratificación. En este caso, por ejemplo, decir, llegaste al punto medio, felicitaciones. Y la idea ahí es generar unas pequeñas victorias que pudieran motivar el cumplimiento a futuro. Por último, tratamos de hacer hincapié en la motivación prosocial, mediante la cual las personas están más dispuestas a adoptar un comportamiento si saben el beneficio que tendrá sobre otras personas. Y esto también puede ser importante si les hacemos pensar en una persona vulnerable de su entorno social a la que quisieran proteger, ya que existe un efecto de la víctima identificable por el cual nos motivamos si pensamos en alguien en particular. Un principio que fue importante a través de todos los mensajes fue el de la simplicidad, mantener los mensajes simples, pero de eso voy a hablar en unos minutos. También algo importante que aprovechamos con estas grandes campañas, en las que enviamos 7 millones de mensajes en una semana, fue el de tratar de recibir retroalimentación también de los participantes. Entonces, en la campaña en la que estábamos tratando de alcanzar a personas que ya habían mostrado síntomas, lo que hicimos fue tratar de hacer un control de síntomas al 6º día de la campaña. Y es que sabemos, de la información que teníamos en ese momento, se pensaba que el 6º día es un momento crucial en la progresión de la enfermedad, en donde o empeora y es un símbolo, una señal que la persona va a necesitar cuidados médicos especializados, o la persona mejora, pero de todas formas debería seguir autoaislada para prevenir el contagio. Al nosotros preguntarles cómo van los síntomas en ese 6º día, nos permitía o darles una orientación a mejores servicios o planificar también la demanda para ayudar al Departamento de Salud y de Asistencia Social a saber qué tanto recursos iban a necesitar a futuro. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda oportunidad se nos presentó para mejorar los mensajes. Y es que al enviar nosotros mensajes de texto comenzamos a recibir también una gran cantidad de respuestas. 41,000 mensajes de texto en la primera semana únicamente.
Y no podíamos desperdiciar ese recurso tan valioso, por lo cual trabajamos rápidamente para analizarlos y hacer un análisis de sentimiento para tratar de darle sentido a las respuestas. Esta técnica combina métodos cualitativos y cuantitativos para clasificar los sentimientos en los mensajes como positivo, negativo o neutro. En esta gráfica que ven aquí pueden ver las diferentes categorías de mensajes que recibimos en la línea horizontal y el porcentaje que representan en el eje vertical. Este enfoque es una buena manera de analizar una gran cantidad de datos de manera muy rápida. De hecho, fue tan rápida que no nos dio chance de clasificar todos los mensajes, por eso ven que un gran porcentaje que se quedó sin categorizar, pero nos ayudó a entender cómo estaban siendo recibidos los mensajes. Y la verdad es que los resultados fueron muy prometedores porque el doble de las respuestas fueron sentimientos positivos como agradecimiento o preguntas prácticas, que negativos, que nada más como la mitad de esa proporción fueron negativos y eran como, si podemos ver ahora unos ejemplos de los mensajes, algunos de ellos eran como, ¿cómo conseguiste mi número?, etc. Pero la información que nos dieron estos mensajes nos ayudó a mejorar para enviarle a la siguiente tanda de mensajes a 400.000 personas. Por ejemplo, pudimos incluir consejos prácticos de cómo hablar con un jefe que te pidiera que regresaras al trabajo de manera prematura, o también a lidiar un poco con la incertidumbre acerca de qué está bien y qué no está bien. Por ejemplo, salir al jardín es de poco riesgo, pero ir a zonas comunales, por ejemplo, a los contenedores comunales para la basura es un poco de mayor riesgo. Entonces nos permitió aclarar algunas de los lineamientos. Por supuesto, dado que es mensaje de texto, no podíamos entrar en detalle en todas las situaciones que se presentaron, pero por lo menos pudimos aclarar algunas de ellas. Y la verdad es que para nosotros fue importante tratar de pensar en los factores de riesgo más importantes, como la densidad de población en ciertas viviendas o el transporte público, etc. En América Latina sería importante tratar de prever cuáles son las barreras más relevantes, sean estas sociales o estructurales. Por ejemplo, en algunos lugares puede haber escasez de agua o jabón, entonces hay que proveerle una alternativa a las personas de qué hacer si no hay agua. Y por el área social sabemos también que para nosotros es importante demostrar cariño. Si alguien está enfermo, llevarle una sopita de pollo, o en el cono sur es importante compartir el tereré o el mate. Entonces es importante decir cómo puedes seguir mostrando cariño en estos momentos sin poner a los demás o a ti mismo en riesgo. En la siguiente sección quisiera contarles entonces un resumen de cuáles son los principios comportamentales que nos han parecido más útiles, resumiendo experiencias tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, en donde hemos estado trabajando con ciudades como parte de la iniciativa que funciona para las ciudades de Bloomberg Philanthropies. Esta iniciativa apoya a gobiernos locales a que utilicen datos y evidencia para mejorar la efectividad para mejorar la vida de los residentes y abordar desafíos urgentes como es el COVID-19. Entonces les voy a hablar de 5 principios del comportamiento que pueden utilizar ustedes en sus comunicaciones. Aquí pueden ver ejemplos de las comunicaciones de los cuales les voy a hablar ahora. Y los ejemplos vienen de las ciudades en Estados Unidos de Portland, Newark, Kansas City y Fayetteville. Siguiente, por favor. El primer principio es el de reducir la carga cognitiva. Y es que nuestros cerebros son como computadoras y tienen una memoria de trabajo que nos permite operar y prestar atención aquí o allá. Esta atención limitada se conoce como la carga cognitiva y, como lo dije, es limitada. Las personas llevan vidas ocupadas y su carga cognitiva puede ser muy alta, especialmente en estos momentos. Como decía Marta, las personas muy preocupadas recuerdan menos y es porque ya llevan un nivel de carga cognitiva bastante elevado. Si queremos que las personas presten atención y actúen sobre nuestras recomendaciones, es crucial que reduzcamos el esfuerzo que estos mensajes requieren. Por ejemplo, ser muy claro en lo que queremos decir. En este mensaje se dice muy claramente, quédate en casa. Además, es importante que evitemos la jerga o las palabras muy complicadas. Y a veces no es tan fácil ver qué es lo que puede ser un lenguaje complejo o jerga. En este caso, en el caso que presentó Marta antes del afiche del Departamento de Salud y Asistencia Social en Inglaterra, vemos que el afiche inicial, el original, decía Plan de Acción e Información Pública. Si bien esa información es importante para nosotros como personas que hacemos política pública,
Para el ciudadano o el residente de a pie, realmente eso no quiere decir mucho, cuál plan de acción, cuál información pública. Entonces eso más bien lo que crea es un punto de fricción en el cual si lo veo, o saco mi celular y me pongo a revisar, o sigo con mi vida. Y lo más probable es que las personas que queramos alcanzar sigan con su vida. El siguiente principio, gracias, es de poner la acción clave al tope de la comunicación. Y esto tiene dos pilares importantes. El primero es recordar decirle a las personas específicamente qué queremos que hagan. Por ejemplo, quédate en casa. Es mejor que autoaíslate o infórmate. Tiene que ser bastante específico qué queremos. Y el segundo es poner la información clave al tope y en letras brillantes para que no tengan que buscarlo. Con mensajes de texto esto fue muy fácil porque nada más requieren 600 caracteres, pero con afiches a veces también tenemos la necesidad de priorizar la información, ya que la jerarquía de información afecta a qué recordamos. Así que pongamos siempre nuestro mensaje principal al tope y en grande. Y esto nos lleva también al siguiente principio, que es que entre más cortos sean los mensajes, mejor. Esto no solo aplica a mensajes de texto, también aplica a comunicación en afiches donde hay tentación a poner más información porque cabe. Pero vimos, por ejemplo, en la comunicación de Inglaterra que un mensaje con 52 palabras no le fue tan bien como uno con 34 palabras. Y entonces es importante también que pensemos qué es lo más crítico, qué tenemos que decir. Si bien podemos utilizar también elementos de diseño como iconos o bloques de texto para dividir la información de manera más digerible, tratar de reducirlo a lo más crucial. Claro, no dejemos de incluir información crucial. Por ejemplo, lavarte las manos por 20 segundos era crítico porque eso era lo que era novedoso. No solo el lavarse las manos, sino el tiempo que se requería. Siguiente, por favor. Importante también el uso de las imágenes que nos pueden ayudar a hacer la información más accesible. En nuestro trabajo en Portland, que es este afiche que ven aquí en amarillo, probamos si incluir el afiche sin palabras podía ser tan efectivo y nos dimos cuenta que tuvo el mismo desempeño que afiches que incluían palabras o que incluían texto. Tuvo el mismo desempeño en retención de información y en intención de cambio de comportamiento, no tanto en sentimiento. Pero lo importante también es saber que la imagen, si tenía a un empleado, como se ve aquí, o si tenía a otra persona, o sea, dos compradores en la tienda, cambiaba un poco la impresión de hacia quién era el deber de cuidar. Si se incluía un empleado, las personas tenían mayor probabilidad de pensar, es mi obligación cuidar a los empleados de la tienda. Siguiente, por favor. Y lo último, como bien decía Marta, es súper importante pensar, probar y ver qué funciona, qué no funciona, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Si se puede, mostrarle a las personas el afiche, preguntarles qué crees que se te está pidiendo, lo harías o no lo harías, por qué o por qué no. Y así, si pudieran hacer algo como predictive, perfecto, porque eso nos da información mucho más rigurosa, pero si no, por lo menos tener una primera fase de probar e iterar. Y es que los resultados pueden ser bastante sorprendentes. Hemos visto en evaluaciones que, siguiente por favor, que mensajes que funcionan en una parte, por ejemplo, un mensaje de deber, es tu obligación quedarte en casa en Newark, funcionó muy bien, pero cuando usamos este mensaje en otros lugares no funcionó tan bien. En Fayetteville, que es una ciudad que tiene mucha población militar, pensamos que este mensaje de deber o un mensaje centrado en la fe, siguiente por favor, iba a ser muy efectivo y resultó que no le fue tan bien como otros mensajes mucho más simples. Así que recomendamos que en cada contexto hagan la prueba para ver cómo le va a cada mensaje y cuál es más relevante. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en la ciudad de San José, si bien un mensaje simple fue el más efectivo, notamos que entre los hispanohablantes proveer el ejemplo de una víctima identificable, en este caso piensa que alguien que amas podría enfermarse, tuvo resultados bastante similares y creó un sentimiento más fuerte hacia este afiche. Y entre la población la población vietnamita, un mensaje de reciprocidad en el cual se demostraba el esfuerzo que estaban haciendo los trabajadores públicos, creó también mayor sentimiento.
Entonces, en este caso decidimos, bueno, el mensaje simple le fue mejor en todos los grupos demográficos, pero también, como a estos mensajes les fue bien, tratar de usarlos para mantener el mensaje fresco y cambiarlo un poco, ya que a estos también les fue bien. Espero que esos principios les sean útiles en su programación y bueno, le devuelvo la palabra a Mónica, sé que ya estamos casi terminando la hora. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros durante este webinar. Espero que les hayan parecido útiles los principios que les compartimos, así como los aprendizajes. Ya para finalizar, voy a hacer una recapitulación muy breve, como de los 3 principios o 3 pasos claves que les estamos dando acá como recomendación para aplicar estos principios del comportamiento a su trabajo. Y voy a tratar de responder algunas de las preguntas, de los temas emergentes en sus preguntas en Slido. Muchas gracias por todas esas preguntas. Siguiente diapositiva. Bueno, la idea acá es dejarlos, como les dije al principio, con 3 recomendaciones muy prácticas sobre cómo se pueden ir a aplicar estos principios a su trabajo o a la lucha de COVID-19 en sus contextos. Entonces, el primer paso, como les decíamos, es identificar esos comportamientos claves que queremos cambiar, que son deseables, que queremos modificar, y cuáles son esas barreras a esos comportamientos. En las preguntas vi 2 cosas. Por una parte nos preguntaban si en los experimentos de Predictive tratamos de medir si tenían un impacto real sobre comportamientos, no solamente lo que capturamos online. Dada la velocidad a la que hicimos los experimentos, realmente era, como dijo Marta, en cuestión de una semana, no hubo tiempo de medir nada más afuera del espacio online. La idea era que informáramos de la mejor manera posible, con la evidencia más rigurosa que tuviéramos a la mano, esas campañas de comunicación que iban a salir muy rápido por la velocidad de la pandemia. Pero de manera más general, en el trabajo de VIT, siempre que podemos, tratamos de hacer experimentos de campo, tratamos de trabajar con comportamientos reales y tener esas variables de resultado. La otra pregunta que quería responder en ese punto es el de si los resultados, por ejemplo, del Reino Unido son extrapolables a otros contextos y si lo que estamos aprendiendo en Estados Unidos y en Inglaterra se puede aplicar, por ejemplo, a un contexto latinoamericano. La respuesta es que más allá de aplicar el aprendizaje como tal, nuestra recomendación es aplicar la metodología, es aplicar estos métodos. Entonces, por una parte, seguir este primer paso, identificar esos comportamientos claves y las barreras, porque las barreras van a variar según el contexto. Entonces, una barrera en el Reino Unido puede que no sea una barrera en Latinoamérica y viceversa. Por ejemplo, en Latinoamérica puede que tengamos menos acceso a tecnología y necesitamos ver cómo accedemos a esa población, cómo nos aseguramos de que la información le esté llegando también a esa población. El segundo paso, que lo cubrieron Ale y Marta en bastante detalle, es entonces informar esas comunicaciones a través de principios comportamentales. Entonces, no voy a hacer toda la lista, pero lo que dijo Ale de simplificar el mensaje, asegurarse que el texto sea corto, algo que es muy importante que encontramos en nuestro trabajo, no solo de COVID-19, sino de manera general, es que el llamado a la acción esté en una parte visible, clave y que sea muy fácil de entender y de leer. Esa parte es casi que fundamental. Y bueno, ahí están los otros principios. Me preguntaban si el WebEx va a estar disponible online. El video va a quedar en nuestra página la próxima semana. Lo pueden ver más adelante si quieren capturar las diapositivas también, para que no se preocupen por tomar notas en este momento. Y ya finalmente el paso 3, que lo hemos dicho a través del webinar varias veces y que es casi que nuestro mantra, es evaluar de manera iterativa todas las veces que podamos, evaluar variaciones de comunicación, testearlas, implementarlas y si se puede, evaluarlas de nuevo. La evaluación es un componente fundamental en aprender qué funciona, por ejemplo, para diferentes contextos y que creo también responde la pregunta sobre cómo funciona, por ejemplo, una interacción con diferentes variables sociodemográficas o en diferentes contextos culturales, como podría ser en el contexto latinoamericano. Entonces, eso es todo por hoy por nuestra parte. Les agradecemos muchísimo su participación. Esperamos que les hayan servido estos principios. Y si tienen preguntas adicionales, si no contestamos alguna de sus preguntas en el Slido, o si tienen interés por saber más sobre el trabajo, los proyectos o oportunidades potenciales de colaboración, por favor escríbanos. Ahí está nuestra información de contacto. Estamos muy dispuestos a hablar, a continuar hablando y que esto, más allá de una conversación de una vía, se vuelva una conversación doble y que encontremos cómo podemos informar y dar a conocer estos aprendizajes de nuestro trabajo de una forma un poco más masiva y a otra escala. Muchas gracias a todos por su participación.